Mis amados hermanos, muy buenos días. Vamos, hermanos, avanzando ya este mes de agosto. Ya vamos al cuarto domingo, hermanos. Y Dios está con nosotros. Nos ha bendecido porque aquí estamos aún. Porque aún a pesar de la contingencia que tenemos, hermanos, nuestro Dios sigue teniendo misericordia en nosotros. Los reportes del diario, ver las cifras de contagios, ver esas cifras, hermanos, de fallecidos, pues sí que aterra. Muchas familias sufriendo, pero usted y yo aquí estamos. Sigamos, hermanos, fieles al Señor, suplicando la misericordia de nuestro Dios, porque Él nos oye y nos escucha. Quiero invitarle a orar para comenzar nuestra clase de Escuela Bíblica y Comunicar de adultos de esta iglesia nuestra, Primera de Juárez. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nuevamente, Señor, aquí estamos ante tu presencia, agradecidos, porque el bien tuyo y tu misericordia nos asisten momento tras momento. Eres el Dios que nos ama y te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Eres el Dios que nos ha salvado. Gracias, Señor, por ello. Inmerecido, Señor, pero por tu gracia y tu misericordia, tú nos das esa salvación tan grande en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Señor, esta lección que vamos a ver el día de hoy, de un profeta valiente, fiel, temeroso de ti, pero ahora, Señor, nos muestra el desaliento, la depresión. Te rogamos, oh Dios, que nos bendigas a nosotros en momentos difíciles de nuestra vida también. Perdónanos, Dios, y gracias en Cristo Jesús te agradecemos y te suplicamos todo esto, oh Señor. Amén. Mis amados hermanos, nuestra lección del día de hoy, decía hace un momento, se titula Sirve cuando aún estés desalentado. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos qué es el desconsuelo, qué es el desaliento. ¿Alguna vez usted ha estado desalentado? ¿Qué lo ha puesto así? Mire, nadie está exento del desaliento, del desconsuelo, de la angustia, de entristecerse. Pero también quiero que mire que nuestro Dios nunca prometió que la vida sería fácil, ni que estaríamos libres de pruebas y tribulaciones. Pero lo que sí encontramos de promesas del Señor es que Él nunca nos va a abandonar. Siempre en momentos difíciles, siempre Él está ahí con nosotros. Él está con nosotros pasando toda situación. Él está con nosotros, como decimos por allá, en las buenas y en las malas. ¿Qué le parece si leemos lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto? En la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué nos dice? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, en momentos difíciles siempre está el Señor para consolarnos, para decirnos, aquí estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. No tengas temor, aquí estoy contigo. Cuando estemos desanimados, hermanos, recordemos que Dios nos da fuerza en todo lo que enfrentemos. Cuando nos sintamos débiles, Cristo, Él es el fuerte. Hermanos, en la anterior lección, y después de la muerte de los profetas de Baal, en ese monte Carmelo, de mucha historia bíblica,
todo pareciera que Elías ya había ganado. Ahora sí, vamos a descansar, vamos a relajarnos. No, hermanos, la guerra aún continuaría. La historia bíblica nos revela el desánimo que el profeta Elías tuvo después de la gran victoria. Dios es Dios. Elías, el profeta de Dios, el fuerte, el vigoroso hombre de Dios, mostró señales de depresión, falta de apetito y autocompasión. Hermanos, sirvamos mejor cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. Le invito a ver el primer punto que le he puesto por título. El título de lección es: sirve aún cuando estés desalentado. ¿Cómo? Pues actuando para bien, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Nuestra lección está basada ahora, hermanos, en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, versículos del 1 al 5, y son los primeros que vamos a ver. Dice la escritura: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Hermanos, Elías, el profeta de Dios, había defendido el honor del verdadero Dios, del Dios de Israel, contra las fuerzas de la idolatría popular, como eran los Baales y Astarot. Elías había llevado a Israel a abandonar su culto falso y volverse al culto al Dios de los cielos. Elías había destruido, matado a los sacerdotes de Baal. Y por la palabra del profeta Elías, había vuelto a llover, y con ello terminar una sequía larga de 3 años. ¿Y luego? Bueno, hermanos, vamos a ver qué es lo que sucedió. Cuando ya Elías terminó con los profetas de Baal, lo que hace el rey Acab es ir ante Jezabel, según el versículo 1 de este capítulo 19. ¿Qué le dijo Acab a Jezabel? Pues le relató lo que había sucedido. Pero lo que encontramos, según lo que dice este versículo 1, es que Acab para nada se humilló con la intervención divina que nuestro Dios hizo en el sacrificio después de la oración del profeta Elías. Más bien parece, hermanos, que le pudo mucho lo sucedido con los 450 profetas de Baal, y tal parece entonces que Acab honraba y obedecía a esos profetas. En el versículo 2 lo que encontramos, que Jezabel
Hermanos, si Elías, siendo parte del pueblo de Dios, no vemos arrepentimiento para nada después de lo que con sus ojos vio y palpó, y como el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué esperamos de Jezabel al enterarse de lo sucedido? Ella nunca va a dar muestra de arrepentimiento, para nada, sino que se llenó de ira, según el versículo 2, de coraje, de venganza, de crueldad que ella tenía, como estaba hecha, una mujer cruel. Y encontramos en este versículo 2 que se puso bajo maldición si Elías no resultaba muerto en 24 horas, y muerto como los muertos, como los sacerdotes de Baal. El mensaje que encontramos de Jezabel en este versículo 2 es un mensaje firme y terminante, como una mujer que ella era, mujer de carácter resuelto, que no perdonaría ningún esfuerzo por llevar a cabo sus amenazas. ¿Importaría esto a Elías? Dios había mandado fuego del cielo, había mandado la lluvia ante una sequía de 3 años. ¿Qué le podía hacer las palabras de Jezabel a este profeta de Dios que valientemente se presentó ante este rey Acab, un rey malo ante los ojos de Dios? Un rey que Elías llegó con todo valor a presentarse ante él en el nombre de Jehová. Como el Dios vivo y verdadero. Hermanos, le dijo Elías a Acab cuando se presenta ante él: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Con cuánto valor le dice: no habrá lluvia ni rocío más que por mi palabra. ¿Qué encontramos en este hombre de Dios? Él vio el fuego que Dios mandó, vio la respuesta del pueblo, oró y vino la lluvia. ¿Qué le podía hacer al profeta las palabras de Jezabel? Hermanos, pues parece ser que sí le hizo, y mucho le hizo. Le dañó mucho. El abatimiento, en primer lugar, hermanos, cuidado aquí. El abatimiento está muy cerquita, muy cerca de la alegría. Y la desesperación, muy cerca de la esperanza. Hermanos, pero así como Elías se abatió, se deprimió, así encontramos a otros siervos de Dios con un problema semejante al de Elías. Le quiero invitar a ver a Moisés, libro de Éxodo, Éxodo capítulo 33, versículo 31, que dice a la letra de la siguiente manera, 33, 12, dice así: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Usted y yo conocemos esta historia del llamado que Dios le hizo a Moisés, y cómo Moisés trataba de escabullirse por un lado y por otro. Hermanos, los siervos de Dios tienen momentos difíciles,
De ahí que hay que orar por ellos. Veamos a un Juan el Bautista. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 19. Dice de la siguiente manera. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hermanos, Juan el Bautista ya había pasado un tiempecito en que había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora le manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Pero también, hermanos, podemos ver a un Pedro. Mateo 14, le invito a Mateo 14, 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Esto es cuando Pedro anda sobre el mar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Dios dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y estos son 3 casos, hermanos, de hombres de Dios que tuvieron momentos de desaliento. Mas, sin embargo, podemos ver a Moisés que le sirvió al Señor. Podemos ver también a un Juan el Bautista que hasta el último momento sirvió al Señor. Aún en momentos de desaliento nosotros podemos servir al Señor. Y claro, podemos ver a un apóstol Pedro que después de que el Señor ascendió al cielo, tuvo ese valor quizás que necesitó en esos momentos de andar sobre el agua y que dudó del Señor. Pero ahora se enfrentó, en el libro de los Hechos encontramos cómo se enfrentó a los principales sacerdotes y llegó a decirle: ustedes, por ustedes. Qué difícil, hermano, ¿eh? Y bendito sea el Señor por ese mensaje tan especial, porque hubo conversión de muchos, de miles de personas. Elías, pues no fue la excepción. Sí, hermanos, el hombre que fue con Dios, sin pasar por muerte. Aquí en Elías, hermanos, vemos su naturaleza semejante a la suya y semejante a la mía. Él había estado demasiado excitado, cansado, asombrado también. Y ya no podía sostener la tensión por la que pasaba. Además, la educación por parte de nuestro Dios aún no había terminado. Todavía no estaba completa su educación para lo que Dios le llamó para estar preparado. Fíjese cómo Elías, hermanos, poco a poco fue preparándolo el Señor para llegar a enfrentarse a los 450 profetas de Baal y mostrar al pueblo que Dios es el Dios verdadero. Lo llevó al arroyo de Querit, confió en que Dios lo iba a sustentar con aquel arroyo, aquella agua y con la alimentación que el cuervo le llevaba. Cuando aquello fue escaseando, ahora Dios lo lleva a Sarepta de Sidón con aquella viuda que no tenía más que para morirse ya. Y la fe de Elías fue creciendo, fue conociendo más al Señor. Dios lo fue preparando para enfrentarse a los 450 profetas de Baal. ¿Cómo? Pues durante todo ese largo tiempo que estuvo con la viuda, el aceite nunca menguó, ni la harina tampoco. Luego tuvo compasión de aquel hijo de la viuda
y vio el milagro que Dios hizo. Le pidió a Dios que le volviera el alma al niño y volvió a tener vida. Así es Dios, hermano, nos prepara cada día. Así que cuando tengamos una situación difícil, hermano, usted y yo confiemos en Dios. Dios quiere prepararnos para algo mejor, algo mayor. A Elías le faltaba todavía aprender que no por fuego ni por tempestad, sino de una manera tranquila y suave, también podía conocer al Dios verdadero. Al Dios verdadero. En el versículo 3, hermanos, de este capítulo 19, con esa amenaza de Jezabel, pues podemos ver que Jezabel sí asustaba. Pues el profeta huyó muy temeroso y, como dice aquí, para salvar su vida. Para salvar su vida. Fue a Berseba, la ciudad más alejada de donde estaba Jezabel. Lo que él quería era alejarse lo más que pudiera y no estar cerca de esa mujer, porque esa mujer sí cumplía sus promesas. Era una mujer terca en su maldad, era cruel incluso. La reina Sidonia quería quitarle la vida al profeta Elías. Pero, ¿qué llevaría al profeta a desalentarse, a desanimarse, incluso a desear morirse o más allá, a pedirle al mismo Dios, al Dios vivo, a Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia él siempre estaba, decirle, quítame la vida? ¿Qué lo llevaría, hermanos, a desalentarse? ¿Qué lo lleva a usted a desalentarse a veces? Yo he escuchado a través de tantos años de ser un siervo del Señor, ya no voy a la iglesia por esto. No, ya no, aquí estoy mejor. No es cierto, no está mejor, está peor. Hermanos, quienes venimos a buscar al Señor, a esta congregación, a cualquier congregación cristiana, es porque sabe que su condición pecaminosa está siempre delante de Él y necesitamos buscar el perdón de Dios. No somos perfectos los que venimos aquí. No. Somos hombres y mujeres imperfectos que buscamos el perdón de nuestro Dios y queremos adorarle en la hermosura de su santidad. Y que venimos y mostramos el amor y vemos el amor de Cristo a nuestros hermanos en la fe. No hay la iglesia perfecta, hermanos, aquí, pero la habrá allá. La esposa del Cordero, la iglesia del Señor. Fue quizás, hermanos, los momentos de desánimo del profeta. Fue quizás su aparente falta de éxito, su aparente éxito. Lo que a él le inquietaba. Miren, la historia bíblica nos dice que hoy dijo el pueblo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y qué pasó unos años después? Volvieron a lo mismo, a la idolatría, a lo que Dios aborrece. Quizá el profeta creyó que había fracasado y que la misión de él no había tenido éxito. Al rey Acab, un hijo de Israel, no le movió para nada lo que con sus ojos vio, la manifestación del poder de Dios al caer fuego del cielo sobre aquel sacrificio
como respuesta a la oración que el profeta hizo. Elías, su desánimo, su desconsuelo, su depresión, fue quizás porque lo que sucedió en el Monte Carmelo solo fue un momento de entusiasmo. No hubo profundidad en las palabras como respuesta del pueblo de que Jehová es Dios. Y se olvidaron. Se olvidó esa generación para siempre de Dios. Esto, hermanos, esto puede suceder y sucede el día de hoy al ministro, al misionero, al siervo de Dios. Por eso, repito lo que hace un rato decía, usted y yo como creyentes en Cristo, hemos de tener siempre en oración y en todo momento a los siervos del Señor. La prueba de fe, la debilidad, el desaliento, la desesperación, sea cual fuere la causa, no es buena para nadie. Y eso, hermanos, afecta la vida de un siervo del Señor. Afecta la vida de un creyente cuando ve a aquella persona que con mucho entusiasmo llega y nos causa mucha alegría verlo levantar su mano, pero al día siguiente ya se le olvidó. Personas, hermanos, que tienen muchos años en el Evangelio y en un momento dado, con una cáscara de plátano se resbala y se olvidan del Señor. No, hermanos. Oremos los unos por los otros. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar los unos por los otros? Yo les he mencionado a través de aquí, de este medio, qué bendecidos somos al tener un medio de comunicación ahora para poder estar orando los unos por los otros en medio de esta pandemia que vivimos. No dejemos de orar por nuestros pastores, hermanos, por nuestros misioneros, por nuestros hermanos encargados de las misiones. ¿Qué más fue lo que motivó a Elías a ponerse en esa situación que no debemos de hacer? Primero, su desconfianza para con Dios en cierta manera. ¿Por qué? Porque empieza a juzgar los planes de Dios. Lo que Dios había hecho era lo que él había determinado. Dios. No tenemos que juzgar las cosas que hace Dios. Los planes de Dios usted y yo a veces no los comprendemos y menos los entendemos. Tenemos que recordar que Dios ve todo, que usted y yo vemos no más que hasta aquí nada más. Dios ve mucho más allá. En segundo lugar, Elías fue injusto consigo mismo. Quítame la vida. Hermanos, esto es tentativo para un obrero celoso, pero usted y yo, hermanos, hemos de ver que el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Nuestro tiempo está en Dios. Hemos de preocuparnos por la viña del Señor y hacer el trabajo que tenemos que hacer. O sea que a pesar de la situación que vivamos, usted y yo debemos de anhelar servir al Señor. En tercer lugar, Elías no tenía ningún derecho de hablar del pasado, menospreciando a los padres. Nadie es mejor, hermano, nadie es más, nadie es menos. Todos somos útiles en las manos de Dios. Solo dispongámonos en sus manos y hagamos la obra que tenemos que hacer. Nuestros pasados padres hicieron su trabajo
Nosotros hoy necesitamos hacer el nuestro. Qué bendecidos somos con una iglesia, hermanos, con más de 100 años en esta ciudad. ¿Que fueron mejor los de allá, de muchos años? Posiblemente sí. Pero ellos hicieron su trabajo en su tiempo. Nosotros hagamos nuestro trabajo ahora, hermanos. A ustedes y yo que estamos aquí, sirvamos aún cuando haya desaliento. En medio de esta situación de pandemia, sirvamos al Señor. En casa se puede hacer con el celular, con el teléfono de casa. Hay muchas maneras con las que se puede trabajar aún. En segundo lugar, hermanos, les invito a que en ese desaliento escuchemos la apacible y delicada voz de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a los versículos siguientes que encontramos ahora nosotros del 11 al 18. Capítulo 19 del 11 al 18. Y dice del 11 al 14 de la siguiente manera. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino era una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Cuando Elías se queda dormido debajo del enebro, dice la Biblia, que un ángel le tocó. Le ofreció una torta cocida y una vasija de agua, y Elías volvió a dormirse. Por segunda vez, el ángel le toca, le dice que se levante y coma, porque le espera un largo camino. ¿Sí? Tan largo camino que después de comer lo tuvo que entender. Necesitaba alimentarse porque le faltaba hacer un recorrido largo de 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Metiéndose en una cueva. Al llegar Elías se metió en una cueva y allí en esa cueva le pregunta a nuestro Dios, Elías, ¿qué haces aquí? Versículo 9 de este capítulo 19. ¿Qué respondió Dios en el versículo 10? ¿Qué respondió Elías en el versículo 10? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Dios, los hijos de Israel, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Se dan cuenta por qué estaba desalentado Elías? ¿Por qué estaba bajo presión Elías? ¿Por qué había desesperanza en su vida? ¿Pero qué le dijo Dios? Sal fuera. Eso es lo que le dice Dios en el versículo 11. Sal fuera. Sal fuera. ¿De dónde habría de salir Elías? ¿A dónde iba a salirse? ¿A dónde iba a salirse afuera? Pues de la cueva en la que estaba. Hermano, cuando usted y yo nos salgamos de la cueva de la desesperación, de la cueva del desaliento, de la cueva de la desconfianza, de la cueva del desconsuelo,
de la cueva de que me miraron mal, de la cueva de que no me saludó el hermano, de la cueva de que me hacen menos. Y obedezcamos. Sálgase de la cueva, hermanos. Sálgase de las cuevas que hacemos y obedezcamos lo que Dios nos dice. Cuando usted y yo seamos obedientes y no veamos esas cuevas en las que nos metemos, vamos a ver con toda seguridad a nuestro Dios. Hermanos, Elías vio la manifestación de la gloria divina. Primero vio un poderoso viento que rompía montes y peñas. Ahí estaba Dios, hermanos. Pero no en el momento como Dios quería que Elías lo viera. Hubo un terremoto tras del poderoso viento, y del poderoso terremoto vino un fuego. Estas tres potencias, hermanos, de la naturaleza terrible de nuestro Dios, dice la Escritura, pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba aprovechando el viento, el fuego, el terremoto para manifestarse a Elías. No. Elías lo conoció a nuestro Dios en ese fuego. Elías conoció a Dios en la provisión de agua y pan. Elías conoció a Dios con la alimentación casi de 3 años con aquella viuda, de la multiplicación, del sostenimiento, de la nada de harina y nada de aceite ya que quedaba. Elías conoció a Dios cuando Dios le vuelve el alma a aquel hijo de aquella viuda. Pero le faltaba a Elías conocer a Dios de otra manera. Quizás a usted y a mí nos falte conocer a Dios de otra manera. Dice la Escritura que Dios no estaba ahí ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento fuerte. Pero en cuarto lugar, Dios sí estaba en el silencio, en el silbo apacible y delicado. Hermanos, Elías, el profeta de Dios, el hombre sincero y honrado, valeroso y temeroso, ¿y por qué no? Hasta cierto punto deprimido, desalentado. Tuvo, hermanos, el oído tan fino para saber y detectar que en ese silbo apacible y delicado, ahí sí estaba nuestro Dios. Él alcanzó a escuchar ese silencio, porque el silbo apacible y delicado era un silencio, hermanos. Y él tuvo la bendición de escuchar que era Dios el que le hablaba. ¿Y qué hizo? Pues hizo lo que todo creyente como usted y como yo debemos de hacer. Ser reverentes, humildes, mansos, pronto para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué oye el profeta? Pues oye la misma pregunta que hace un rato le había preguntado nuestro Dios. Elías, ¿qué haces aquí? Y la respuesta que da Elías es la misma, es igual a la respuesta que él había dado en el 19:10. He sentido un vivo celo por Jehová. Y ahora él vuelve a dar la misma respuesta. Elías, ¿qué haces aquí? Y vuelve a dar la misma respuesta. En versículo 14, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Hermanos, pero esta segunda respuesta, que es idéntica, igual a la anterior, ahora Elías
podemos quizás oír la respuesta que da, que es la misma, pero con un tono diferente. Con un tono diferente, ya no igual al anterior. Hemos escuchado a Dios en el silencio. Elías lo escuchó y era un hombre semejante a usted y semejante a mí. Hermano, le invito a ver la tercera y última parte. Hermanos, si usted y yo somos hombres y mujeres que pasamos por momentos difíciles, hemos de saber que aún ahí podemos servir al Señor. Dios nos puede usar. La tercera parte le hemos puesto por título, vuélvete y humíllate ante Dios. Vuélvete y humíllate ante Dios. Dijo Elías al final del versículo 14, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El desánimo y la depresión de Elías, hermanos, era real. No era un sueño. No era ninguna imaginación, era algo real, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto a hermanos o hermanas, o quizás en lo particular hemos pasado por momentos de depresión? Es muy triste ver a una persona con esa situación. Pero ahora el profeta, al estar siendo educado por Dios con las situaciones que van pasando, con esos encuentros personales, podemos ver a un profeta, siervo de Dios, que deja en manos de Dios lo que él no puede cambiar y lo deja en Dios porque Dios sí lo puede hacer, porque Dios es el Todopoderoso, porque Dios es el que todo lo sabe, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Hay cosas, muchas, y si quiere podemos decir todas. Usted y yo no las podemos cambiar, pero Dios sí las puede cambiar. ¿Qué le dice Dios a Elías? Versículos 16 y 17. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Y cuyas bocas no le besaron. Hermanos, aquí ahora nuestro Dios le pone a Elías una nueva misión que él debe de cumplir. No más desánimo, ni más abatimiento. Dios usaría a estos dos reyes, a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel, para descargar Dios su ira y su juicio contra las dinastías idolátricas del pueblo de Israel. Además, ungiría a Eliseo para ser profeta en su lugar. Esto de ungir a alguien que seguía de él era muy difícil de encontrarlo, pero bueno, Eliseo fue un buen discípulo y Dios dejó a Eliseo en el lugar de Elías. Vamos viendo quién era Hazael. Hazael, Elías primero no lo ungió, pero Eliseo, el profeta, le dijo a Hazael que Jehová le había mostrado que él sería el rey de Siria, y lo fue. Ya sabemos, según la historia, que Hazael fue y mató al rey y se quedó en su lugar. Pero Eliseo le había dicho a Hazael que Dios le había mostrado que él sería el rey de Siria. Y lo fue por 37 años. Fue poderoso y despiadado y muy cruel contra Israel. Acuérdese, la ira de Dios, juicio contra el pueblo de Dios. Extendió a Hazael su dominio tanto en Israel,
no únicamente con el reino del norte, sino también con el reino del sur, Judá. Según Segundo de Reyes, capítulo 10 y capítulo 12. Amós, el profeta Amós, usó a Hazael, el nombre de Hazael, como un símbolo de opresión sirio que recibiría juicio de Dios. Hermano, nadie que obrara en contra del pueblo de Dios se quedaría sin juicio. Dios iba a usar a este rey sirio para castigar a su pueblo, pero a ese rey, a ese pueblo, Dios lo castigaría. Eso lo encontramos ahí en Amós 1:4. En segundo lugar, ¿quién era Jehú? Jehú, tampoco Elías lo ungió, pero Eliseo mandó a un hijo de un profeta. El asunto está, hermanos, de que Dios le dice a Elías, pero Elías era profeta y él podía decirle a quien le seguía, a su siervo, en este caso Eliseo, que se quedó en su lugar, y luego Eliseo manda a un hijo de uno de los profetas para que unja a Jehú, para que lo unja como rey en Israel, según Segundo de Reyes 9:6. Eso sucedió y Jehú reinó en Israel por 25 años. Jehú, rey de Israel, fue responsable de la muerte de Joram, rey de Israel también. Fue responsable de la muerte de Ocosías, rey de Judá, el reino del sur. Fue responsable de la muerte de Jezabel, que aún tenía poder en Israel, y de unos 70 familiares del fallecido rey Acab. Destruyó a los adoradores de Baal y así eliminó la adoración a Baal de Israel. Segundo de Reyes 10, 27 y 28. Dios cumple lo que Él promete. Con estos un rey extranjero y un rey de su pueblo, Dios enjuició a su pueblo y cumplió su juicio. Eliseo, en tercer lugar. Eliseo fue el sucesor de Elías. Él fue un profeta por 50 años. Todo líder idolátrico en Israel estaba sujeto a caer bajo el juicio de la palabra profética de Dios a través de este profeta Eliseo. Él no mató a nadie, pero hizo muchos milagros Eliseo. Lo podemos ver en este libro de Reyes. Por último, hermanos, era Elías el único que había quedado como adorador de Dios. No, hermanos, nunca piense usted de eso. No es usted el único, no soy yo el único, no soy el indispensable. No, hermanos. Somos hombres y mujeres que nos necesitamos unos de otros. Elías no era el único. Siempre hay remanente que adora a Dios. Dice la Escritura, 7,000 fieles, 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, cuando yo leí esto ahora, y es increíble, hermanos, la gente que adora ídolos, eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Lo que dice aquí. Dobla su rodilla ante el ídolo y besa los pies de ese material con que el ídolo fue hecho. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Hemos de controlar el desaliento, hermanos. Controlémoslo con la oración, con la lectura de la palabra de Dios y especialmente sirviendo al Señor. Quizá lo que necesitamos es servir al Señor y no ver esas situaciones que nos estorban para una vida de consagración al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos así. Le invito a orar. Señor, nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, estamos ante tu santa y divina presencia agradecidos, porque solo tu amor nos sostiene, nos mantiene, Señor. Gracias por esta palabra tuya, Señor. Encontrar en ella que Elías era un hombre semejante a nosotros, Señor.
que tuvo momentos difíciles de depresión, de desaliento, de desconsuelo, de desesperación, Señor, pero tú, Señor, amas a tus hijos y los levantas, nos levantas, Señor Padre, y nos enseñas que aún necesitamos ser educados, nos enseñas que aún necesitamos, Señor, ser más dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, a no mirar situaciones que nos alejan, Señor, de ti, que nos mueven, Señor, del servicio tuyo. Perdónanos, Padre, te lo ruego y te suplico todo esto en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga. La próxima clase es nuestra última lección de esta serie de lecciones que hemos visto de que Elías es movido de su zona de comodidad. Y se va a titular Guía a otros a servir. Primero de Reyes 19, 21 y segundo de Reyes 2, del 6 al 16. Dios le bendiga, hermanos. Esa es mi oración. Hasta luego.